En esta ocasión les traigo un PowerPoint para exponer los temas de El texto y la lectura, por la alumna Agustina Andrea Jara, de la materia Taller de Oralidad, Lectura y Escritura, dado por la docente Gómez Juana. Primero vamos a hablar de el texto, su definición, su clasificación, sus características y sus propiedades. El texto se define como una unidad de carácter lingüístico intencionadamente emitida por un hablante en una situación comunicativa concreta y con una finalidad determinada. Dentro de sus características podemos nombrar que se delimita dependiendo la intención comunicativa. También es la unidad comunicativa básica y se puede segmentar en unidades comunicativas inferiores, a las que llamamos enunciados, los cuales son un segmento comunicativo de dimensión variable. Además, podemos destacar que una disciplina relacionada es la gramática textual, la cual estudia la organización de un texto a partir de sus enunciados. Por otro lado, tenemos su clasificación. El texto se puede dar según la disposición temática, en la que puede ser narrativo, descriptivo o expositivo, según la intención del emisor y la función del lenguaje predominante, en la que puede ser referencial, expresivo, apelativo, poético o metalingüístico, según el nivel de lengua o registro lingüístico, en lo que puede ser vulgar, coloquial, estándar o culto, según el código y el canal, que puede ser oral o escrito, según el número de hablantes, que puede ser un monólogo o un diálogo, y según el ámbito de uso, que puede ser ámbito personal, ámbito académico, laboral, social, familiar o literario. Asimismo, también tenemos sus propiedades, las cuales son adecuación, coherencia y cohesión. En primer lugar, tenemos a la adecuación, que es la propiedad que cumple las normas sociales, personales y lingüísticas que regulan un acto comunicativo. Es adecuado cuando se adapta al tema del que se va a hablar, a la persona que lo emite o a la persona que lo recibe, a la finalidad, al nivel de lengua en el que se desarrolla la comunicación o a las normas de cortesía. Cuando es conveniente en el lugar en que se encuentra, cuando se ajusta al tono o nivel de formalidad y cuando respeta las normas de un grupo social. En segundo lugar tenemos la coherencia, que es la propiedad que permite percibir el texto como una unidad y además es la propiedad del proceso de producción del texto. Cuando hablamos de mecanismos tenemos que tener en mente que son las pautas para que haya coherencia. Se debe de respetar el tema, los enunciados no deben contradecirse, se debe ser oportuno en lo que se dice y tener una importancia en relación con el sentido del texto. Y por último, se debe de avanzar de forma ordenada y jerárquica en el texto. Por otro lado, tenemos las clases. Entre ellas, se puede notar la coherencia en el enunciado, que es cuando las palabras y enunciados tienen sentido. La coherencia entre enunciados, que es cuando cada enunciado se une lógicamente a los que le proceden y la información avanza de unos enunciados a otros. Y la coherencia global, que es cuando la relación que se establece entre todos los contenidos le da unidad y sentido al texto. En tercer lugar tenemos la cohesión, que son los procedimientos lingüísticos que indican las relaciones existentes entre las distintas secuencias de un texto. Dentro de los mecanismos podemos encontrar los conectores discursivos, que son las palabras o locaciones que sirven para expresar o hacer visibles las conexiones establecidas por el emisor entre dos ideas. Se pueden distinguir los que establecen relaciones de tipo lógico entre dos partes del texto, como de relación de causa, de consecuencia, de contradicción, de condición y de finalidad. Los que establecen visibles relaciones de tipo argumentativa, como de esfuerzo, de ejemplificación o de contraste. Los que sirven para organizar y estructurar el texto, como de organización secuencial, reformulación, introducción de un tema o de digresión.
Y por último, los que sirven para mantener una conversación, de contacto, de evidencia y de aceptación. Luego tenemos la elipsis, que consiste en suprimir aquellas partes que el receptor suple con facilidad. También se hace presente la repetición, la cual se da en distintos planos. Tenemos el plano fónico, que puede ser la repetición medida en versos o la rima, el plano gramatical, que puede ser la repetición de las mismas formas verbales, la repetición de una misma estructura sintáctica o la repetición de tipos de oraciones. Y el plano léxico-semántico, que puede ser varias palabras de un mismo campo semántico, las repeticiones correferenciales, los sinónimos y antónimos, e hiperónimo e hipónimo. Repetición correferencial, dentro de la cual tenemos presente las expresiones correferenciales, que se distinguen por ser la relación que se establece entre dos expresiones referidas a una misma entidad, partiendo de nuestro conocimiento del mundo. Los términos anafóricos y catafóricos y la anáfora asociativa, que nos permite asociar sintagmas entre dos expresiones de un mismo texto referido a distintas realidades. Por otro lado, con respecto a la lectura, vamos a nombrar las definiciones, las características, el marco teórico, los tipos, las capacidades involucradas, los signos, el efecto positivo en la lectura y las estrategias de lectura. En cuanto a sus definiciones, el diccionario define a la acción de leer con varios verbos, como por ejemplo, comprender, entender, interpretar, decir, descubrir o adivinar. Pero también podemos decir que es la culminación de la capacidad que tiene el ser humano de usar signos para comunicarse y de intercambiar información con sus congéneres. Teniendo en cuenta el marco teórico, la lectura corresponde a la lingüística contemporánea, y por ello nuestra perspectiva es psicosociolingüística. Psicológica, por cuanto consideramos la comprensión como producto de procesos mentales estratégicos. Social, por cuanto consideramos el contexto cultural y situacional que determina la diversidad de textos. Y lingüística, puesto que aquello que pretendemos que los lectores enfrenten son actos de comunicación mediante la modalidad escrita de la lengua. Teniendo en cuenta las características, la lectura comprende las características del texto escrito, los rasgos y habilidades del lector, los procesos implicados en la construcción activa. La lectura debe ser enseñada y aprendida en contextos formales, ya que no viene condicionada de modo genético. Las estrategias de lectura son personales y típicas de cada lector. Y además, es necesario tener un cerebro que permita al lector ser capaz de leer. Existen diversos tipos de lectura, como por ejemplo la lectura oral, en la cual el sujeto exterioriza mediante la voz aquello que es leído. La lectura subvocal o silenciosa, en la cual el sujeto no produce ningún sonido, aunque lo reproduzca mentalmente. La lectura rápida, en la que leemos de manera veloz, sin detenernos ni profundizar en lo leído. La lectura secuencial es aquella que se hace sin prisas, deteniéndose en la totalidad del texto. La lectura crítica, en la que se añade un matiz valorativo por parte del lector. La lectura comprensivo-receptiva, en la que se podría extraer conclusiones del material extraído del texto. Lectura mecánica, en la que no es necesario que exista ni siquiera una comprensión del mensaje. La lectura selectiva, en la que no se analiza la totalidad del texto. La lectura intensiva, en la que se va repasando cada detalle de manera exhaustiva. Y la lectura musical, que es por la cual los músicos interpretan las partituras. Las capacidades involucradas son las de establecer comparaciones, detectando semejanzas y diferencias, y además la de establecer relaciones para darle sentido al mundo en que vivimos. Acerca de los signos, hablamos de ellos ya que en todos los casos lo leído es un signo, es decir, algo que apunta a otra cosa que no es el signo mismo. Además, la captación para usar signos es una aptitud simbólica innata en el ser humano. Tiene dos partes o caras. Una corresponde a aquello que se ve
y la otra a lo que significa. Para leer un signo se requiere reconocerlo, lo que implica haberlo conocido previamente. En el caso de los signos, esta representación debe incluir el concepto, la palabra y la asociación entre ambas. Al mismo tiempo, intervienen tres aspectos. La memoria es importante, ya que para asignar valor de signo a algo, es necesario guardar en la memoria tanto la representación de la palabra como la del concepto que describe. La captación de la atención selectiva es el proceso mental fundamental para aprender a usar signos, ya que aquello a lo que no prestamos atención difícilmente queda en nuestra memoria. Y por último, un significado, ya que es aquel objeto o acción que el signo evoca. Evocar, a su vez, es activar consciente o inconscientemente las configuraciones neuronales que en la mente representen un recuerdo. El efecto positivo en la lectura puede ser el conocimiento, porque a más sepamos de ese tema en concreto y a mayor sea nuestro vocabulario, menos tiempo tardaremos en entender eso que estamos leyendo. La experiencia, porque a cuanto más leamos, nos resultará más fácil y mejor hacerlo, y por ende más rápido y mejor lo haremos. Y el interés, porque si algo nos interesa, estaremos más implicados y más centrados en la lectura y en comprender bien lo que estamos leyendo. Por último, para finalizar este tema, mencionaré algunas estrategias de lectura. En primer lugar, crearemos una visión general del material que vamos a leer. Indagaremos el libro de principio a fin antes de comenzar a leer, ya sean los títulos, los subtítulos, capítulos, contenidos, etc. Esto nos asegurará de que el contenido es consistente con lo que queremos aprender. En segundo lugar, escribiremos todo lo que sepamos acerca de los temas tratados en el libro. Esto ayuda a tener una idea de cómo el nuevo material expande el conocimiento que ya sabemos. En tercer lugar, empezaremos a leer el texto. Al haber realizado lo anterior, se supone que ya deberíamos de saber qué conceptos tenemos claros. También podremos identificar más fáciles las ideas principales. Como recomendación, serviría subrayar las ideas más importantes a medida que vamos leyendo. En cuarto lugar, podríamos realizar un mapa mental con las ideas principales del libro. Para ello, nos ayudaremos de lo subrayado anteriormente y de las notas del principio. Su finalidad es ayudar a la memoria visual. Luego de esto, podremos hacer un resumen del texto de una forma más ordenada y clara. Por último, nos queda la repetición espaciada. Esto quiere decir revisar el mapa mental diariamente para poder recordar mejor esta información.